A esta hora finaliza la masiva marcha nacional convocada por el Colegio de Profesores. Solo en Santiago hubo 3 columnas de docentes que marcharon desde distintos sectores hasta el centro de la capital. El magisterio se mantiene en paro y no se vislumbra acuerdo con el gobierno. Detectives frustraron un violento portonazo en pleno centro de Santiago. Los policías capturaron a uno de los delincuentes, quien se encuentra herido tras enfrentarse a los funcionarios. Y en minutos, la Roja Femenina sale a buscar una histórica clasificación a los octavos de final en el Mundial de Francia. Nuestra Roja necesita vencer a Tailandia por una diferencia igual o superior a 3 goles. Muy buenas tardes, bienvenidos a Ahora Noticias. Estamos junto a Rodrigo Herrera para entregarles la información del momento y por supuesto también los principales acontecimientos del mundo. Pero hace muy pocos minutos finalizó la marcha convocada por el Colegio de Profesores, quienes, recordemos, se encuentran en paro exigiendo mejoras en la educación de nuestro país. Claro, acá en Santiago los docentes marcharon en distintas columnas desde puntos de la capital hasta el centro de Santiago. Por supuesto, nuestros equipos están ya desplegados siguiendo el detalle de este paro nacional punto a punto. Tomamos contacto de inmediato con Daniela Valdés, que ha acompañado al magisterio durante todo este recorrido. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rodrigo, Priscila, muy buenas tardes. Claro, fíjense que más de 10.000 asistentes cifró Carabineros en esta marcha que, como ustedes decían, tuvo 3 columnas, la más grande que venía desde el sector de la costa, porque partió ahí muy cerca del metro Pajaritos y subió por la calzada sur de la Alameda en casi 6 kilómetros hasta llegar al Paseo Bulnes. Otra que venía desde el norte, que circuló por el sector de Fermín Vivaceta, y otra del sector sur que también partió muy cerca de Salesianos con Gran Avenida. ¿Qué significaba y por qué eran 3 columnas? Decía el presidente del Colegio de Profesores, para mostrar lo unificado que estaba el movimiento, que venían profesores de la costa, profesores del norte y del sur y de todo Chile, siendo más de 12.000 los que participaron de esta masiva marcha que se mantuvo pacífica en gran parte del trayecto, sin incidentes, con la participación de todos quienes habían viajado desde muy tempranos, desde el sur, desde el norte y también desde la costa, para poder participar, porque recordemos que ellos ya suman más de 15 días entonces movilizados en este paro que se mantiene trabado todavía, producto de este bono que ellos piden para las educadoras diferenciales y además por lo que tiene que ver con la reforma curricular. Son esos 2 puntos los que mantienen trabados el conflicto, pero la verdad es que el presidente decía el día de hoy que ellos estaban dispuestos a reunirse con la ministra, entonces apenas fuera posible. Si ella de hecho los citaba durante esta tarde, ellos estaban disponibles para poder conversar con la ministra y poder desarrollar y así destrabar este conflicto. No así la ministra Cubillos. Durante muy temprano ella se refería al conflicto diciendo que no había posibilidad de tener nuevas reuniones. Ella cerraba ahí el conflicto y decía que era el Colegio de Profesores quien tenía que finalmente ayudar a que este conflicto o este paro terminara. Les decía yo que la marcha partió entonces desde el sector de Pajaritos, la columna que venía desde la costa, y otra marcha venía desde el sector sur, entonces, y también la del sector norte. Vamos a partir escuchando las palabras que dio el presidente del Colegio de Profesores al partir esta movilización. No puede ser que haya niños estudiando con temperaturas cercanas a 0 grados, porque eso pasa. O que haya plaga de ratones en los colegios y no se resuelven. O servicios higiénicos insalubres. Esos son problemas reales que no se ve voluntad del gobierno. Y los problemas como la reforma curricular o como la discriminación a nuestras colegas educadoras también afectan el trabajo. Afectan finalmente a los niños y a los jóvenes porque no generan las condiciones laborales adecuadas. Entonces, como estamos convencidos que es una lucha por la educación, queremos solución y estamos dispuestos. Si la ministra nos llama en la tarde vamos a reunirnos con ella. Claro, eso es lo que decían el presidente, que ellos tenían toda la disponibilidad para reunirse con la ministra, pese a que ha estado bastante ausente. Decían que si ella esta tarde los citaba a conversar, ellos iban a asistir
porque tenían toda la intención de poder destrabar el conflicto, que no era una marcha con algún afán violento, sino que únicamente tenían puntos concretos que ellos querían solucionar y que esperaban entonces ese llamado. No así la ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien desde muy temprano descartó la posibilidad de volver a reunirse con los profesores y dijo que quienes tenían entonces el deber de poder destrabar el conflicto era el Colegio de Profesores, conversando ellos entonces con los académicos que, recordemos, el día lunes votaron nuevamente esta marcha y siendo un poco más del 90% de ellos los que decidieron continuar este paro que se extiende por más de 3 semanas. Escuchemos eso, las palabras de la ministra. Aquí se trabajó durante 2 días seguidos, más de 7 horas, con ellos, para una fórmula de solución conjunta. Se llega a una fórmula de solución conjunta que se hace cargo de cada una de las peticiones del Colegio de Profesores con respuestas muy concretas. Por lo tanto, hoy día están todas las condiciones para que termine este paro docente, para que vuelvan a clase, porque ya nos parece que cuando se trabaja una fórmula conjunta de solución, se da respuesta al petitorio, es más bien un paro político y que por lo tanto tienen, o paro por razones políticas, y por lo tanto ellos tienen todas hoy día las condiciones para poder volver a clase. Claro, importante recordar entonces que son más de 1 millón de alumnos los que están sin clase producto de este paro y que finalmente lo que mantiene trabada esta conversación entre el Ejecutivo y los profesores es esta reforma a la malla curricular de la que no están de acuerdo los profesores, además de este bono entonces que exigen para las educadoras diferenciales similar al pago por mención que reciben los profesores. Les comentaba yo que la marcha partió a eso de las 10 de la mañana en estas 3 columnas, la más grande, y decía Carabineros, con más de 5.000 asistentes, es la que se desplazó desde el sector de Pajaritos, tomando la calzada sur de la Alameda, y que de hecho, pasado el sector de Manuel Rodríguez, finalmente ocupó gran parte de la Alameda sin dejar posibilidad a los vehículos que subían hacia el sector oriente. Por un tema de seguridad, finalmente Carabineros decide que ellos se puedan desplazar a lo largo de todo el trayecto y luego tomar San Ignacio para así llegar hasta el Paseo Bulnes. Habían profesores, les comentaba, no solo de Santiago, de gran parte de Chile, que habían viajado desde muy temprano para poder movilizarse. Escuchemos lo que ellos nos dijeron. Nos moviliza el descontento, nos moviliza la forma de que se está llevando todo este proceso. Estamos manifestándonos en contra de la respuesta del gobierno. También nos manifestamos por la extrema violencia que ha colocado el alcalde de nuestra comuna. Ha criminalizado el movimiento estudiantil, ha criminalizado las organizaciones sociales de la comuna y estamos indignados porque este alcalde ha terminado con la educación pública. Entonces no queremos que el Instituto Nacional siga sufriendo el acto represivo de este alcalde. Cuidar la marcha, porque la verdad es que no nos interesa salir en la televisión por problemas de violencia. Incluso en nuestros afiches hemos puesto que es una marcha no violenta, que es una marcha en protesta por problemas concretos y por soluciones concretas necesitamos. Problemas concretos que, como ellos decían y como también decía su líder, el presidente de los profesores, todavía está con la esperanza de que sean llamados por la ministra Cubillos. Les decía yo que ellos insisten en que si la ministra los llama durante la tarde, ellos están abiertos al diálogo y eso es lo que esperan para poder destrabar este conflicto que ya suma más de 3 semanas. Priscila, Rodrigo. Por supuesto que sí, Daniela, son lo más importante. Creo que fue una marcha ejemplar en términos de que tampoco se registraron incidentes importantes. Que estén muy bien, Daniela, y hasta luego. Gracias, Daniela. Bueno, ahora vamos a tomar contacto con Andrés Ramírez, quien está en otro punto de la marcha. Andrés, te escuchamos, adelante. Andrés, claro, que producto del ruido probablemente. Ahora sí. Buenas tardes, Sí. Nosotros estamos acá precisamente justo debajo del escenario donde ya está terminando este acto, esta movilización del Colegio de Profesores, que recordemos tuvo 3 marchas en simultáneo que partieron por distintas zonas de Santiago. Eso por supuesto generó una serie de desvíos en toda la capital. Hubo una marcha que partió en la Alameda, ahí en el sector de Pajaritos. Eso provocó desvíos del transporte público, también de los autos particulares. Otra marcha partió allá en Vivaseca con Santa María y la otra en la comuna de San Miguel, que es precisamente en la que estuvimos nosotros, que partió ahí a la altura del metro San Miguel, avanzó por Gran Avenida San Diego hasta llegar acá al Paseo Bulnes. Esa marcha fue la que reunió a los profesores
del sur del país, es decir, ahí encontramos docentes de Concepción, de Talca, de Talcahuano, de Temuco, de Puerto Montt, de Río Bueno, incluso profesores de Punta Arenas. Hay que decir que la mayoría de ellos tomó un bus la tarde de ayer miércoles a eso de las 6, 7 de la tarde, viajaron toda la noche, llegaron de madrugada acá a Santiago, algunos lo hicieron un poquito antes de la marcha y todos se reunieron ahí en el sector del Llano, en la comuna de San Miguel, tomaron café, té, agua, comieron pan calentito porque sabían que después tenían una marcha bastante larga que hacer. Recordemos que desde ese sector, desde el metro San Miguel hasta acá, hasta el Paseo Bulnes, tardaron prácticamente 2 horas, partieron a las 10 de la mañana, llegaron al mediodía acá. Una marcha, por lo menos, esa columna totalmente pacífica. Muchos profesores, según Carabineros, cerca de 6.000, 7.000 docentes los que venían en esa columna. Los profesores dicen que es una cifra bastante más alta, pero por lo menos fue muy pacífico esa parte de la movilización. Tenemos también declaraciones de varios profesores que viajaron durante toda la noche para participar de esta marcha. A ellos vamos a escuchar ahora. Venimos desde Hornopirén, representando a la comuna de Gualeguay, y yo propiamente tal al Liceo Hornopirén como educadora diferencial, exigiendo mi mención. Nos vinimos varios colegas juntos y un largo viaje desde las 8 de la noche y llegamos hoy día como 8:30. Toda la zona sur del país se congregó acá y se encontró acá, fundamentalmente a exigir una respuesta de parte de la autoridad. La idea es una respuesta mejor que la que nos han dado hasta el día de hoy, que no quedamos conformes para nada. Creo que son nulas las respuestas que nos dio el gobierno, así que por eso estamos marchando hoy día. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos a los profesores que viajaron desde el sur para participar de esta movilización que tuvo 3 columnas que salieron de distintas zonas de Santiago, que confluyeron acá en el Paseo Bulnes a eso del mediodía, a las 12, y lamentablemente justo un poquito antes de que llegara la primera columna se produjeron los primeros incidentes en esta parte de Santiago. Para ser exactos, ahí en Alonso do Valle con el Paseo Bulnes se produjeron los primeros incidentes, hay que decirlo, recalcarlo, incidentes muy aislados. No eran más de 20 personas encapuchadas, por cierto, las que comenzaron a tirar piedra a Carabineros. Carabineros también respondió con lacrimógenas, lanzándoles agua también, pero no eran más de 20 personas, todos encapuchados, por lo que logramos ver la mayoría de ellos jóvenes, incluso lo más probable que muchos de ellos menores de edad. Todos ellos, insistimos, estaban encapuchados, y cuando los profesores se subieron aquí al escenario y los vieron, lo primero que les dijeron a ellos que se fueran de esta movilización, y si querían permanecer aquí en participando de la movilización del paro de profesores, tenían que sacarse las capuchas y protestar a rostro descubierto. Lo insistimos, incidentes aislados que ocurrieron un poquito antes de que comenzara el acto final, el acto de cierre de esta marcha de los profesores, que llegó aquí hasta el Paseo de Bulnes. Incluso ya en estos momentos ya está terminando este acto de los profesores. Estuvo arriba del escenario Ana Tillú, también otros grupos, y el último en hablar fue, por cierto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien pidió, como lo ha hecho durante todos estos días, la renuncia de la ministra Cubillos. También lo pidieron los profesores que estaban aquí. Ahora estamos ya en el escenario, estamos viendo que aún hay muchos profesores que están aquí en el Paseo Bulnes ya esperando el cierre de este acto, que esperamos esta vez termine de manera totalmente pacífica, porque lo decíamos, hubo incidentes, fueron aislados, pero ahora ya está terminando este acto y vamos a ver cómo concluye esta movilización del Colegio de Profesores que llegó hasta aquí, hasta el Paseo Bulnes. Dejamos hasta aquí este despacho, nos volvemos a conectar si es que pasa alguna otra cosa aquí en este acto que ya está concluyendo. Priscila. Así será, Andrés. Por supuesto, volvemos contigo en cualquier minuto. Bueno, y para poder realizar estas marchas hubo que efectuar cortes de tránsito en distintos sectores de Santiago, los que se mantendrán hasta las 2 de la tarde. Vamos a revisar dónde se ubican estos desvíos en esta gráfica. Los desvíos de la locomoción colectiva
van por Hipódromo Chile al oriente, Independencia, Sañartu, Unión y Recoleta. Esas son las calles del recorrido. Y los desvíos de vehículos particulares van por Francia al oriente, Independencia, Sergio Livingston y Recoleta. Revisemos la próxima gráfica que tiene que ver también precisamente con esto, para que les quede muy claro, y solamente hasta las 2 de la tarde. Los desvíos de locomoción colectiva tiene curso normal al oriente por primera pista de la locomoción colectiva y además los desvíos de vehículos particulares Laguna Sur, Las Parcelas, Aeropuerto y 5 de abril. Esto entonces en el sector de Maipú. Y hay una tercera gráfica que también vamos a revisar. Y esto es también para que les quede sumamente claro. Los desvíos de locomoción colectiva por avenida Lovalle al oriente, Santa Rosa al norte y desvíos de vehículos particulares Gran Avenida al norte, Barasmena, Carlos Walker Martínez y Departamental al oriente. Solamente les recordamos que es hasta las 2 de la tarde, en una marcha que fue absolutamente masiva y lo veíamos con incidentes muy aislados. No más de 20 personas con profesores que ponen sobre la mesa este petitorio y sobre todo piden la renuncia incluso de la ministra Marcela Cubillos, quien no ha planteado, ella no se ha sentado tampoco en la mesa a conversar con los profesores, sino más bien lo ha hecho el subsecretario de Educación, algo que para el magisterio no es suficiente. Ya vamos a retomar más detalles sobre esta noticia en pleno desarrollo. Porque repasamos ahora nuestra agenda policial y le contamos que 3 detectives frustraron un violento asalto en pleno centro de Santiago. Un hombre de 50 años era víctima de un portonazo, hasta que un grupo de policías que se encontraba cerca del lugar logró repeler a los delincuentes. Hubo intercambio de disparos y un detenido. Jessica Gamblor nos tiene, por supuesto, el resumen policial de las últimas horas. Jessica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Claro, vamos a revisar como siempre las noticias policiales a esta hora. Comenzamos con esta historia que tú resumías bastante bien. Fíjate que estos funcionarios de la Policía de Investigaciones viven en el sector donde ven a la víctima de este intento de portonazo. Estaba siendo atacado por 4 sujetos que utilizaban armas de fuego, un destornillador y también cuchillos para intimidarlo, todo con el fin de quitarle su automóvil. Ante esta situación que estaba evidente allí en el sector de calle Santa Victoria con Tocornal, no dudaron en ningún minuto y fueron a intervenir. Utilizaron sus armas de servicio y dispararon en contra de estos delincuentes que responden a los disparos. Finalmente, dentro de todo esta situación, los detectives logran detener a uno de estos sujetos. Los otros 3 escapan lamentablemente a bordo de un vehículo en el que ya se movilizaban previamente. De todas maneras, se ha buscado por el sector cámaras de seguridad, cámaras de vigilancia que podrían entregar antecedentes concretos para capturar a esta banda en un 100%. Conversamos con la PDI y nos contaron más con respecto a esta situación. Un alto grado de violencia, con armas de fuego, como les repito, con un destornillador en su cabeza, todo a fin de sustraerle su vehículo, hecho que no se concretó por cuanto el actuar de los detectives fue oportuno, logrando frustrar este delito sin ocasionar daños a terceras personas y logrando la detención de una de ellas. El detenido va a pasar a control de detención durante esta jornada, mientras vamos a quedar pendientes, ¿no?, con el resto de la investigación para dar con sus otros compañeros de delito. Los quiero invitar ahora a dejar la región metropolitana, ir hasta Coronel, porque allí todo el centro de Coronel, todos los residentes, los trabajadores estaban bien impactados al momento de conocer el registro de las imágenes de cámaras de seguridad de una joyería Argus ubicada justamente en el centro y que captó el actuar de un grupo de delincuentes que esperaron minutos antes del cierre de este local para ingresar, intimidar al dueño de esta joyería, rompieron todas las vitrinas y finalmente robaron joyas y todo artículo en realidad que encontraron a su paso. Esta banda, que actuó de manera sumamente organizada, escapó en un vehículo con encargo por robo que finalmente después dejaron abandonado. Lo que no se ha podido recuperar hasta ahora es el botín, que podría superar los 10 millones de pesos. Tenemos declaraciones que pudo captar nuestro
nuestro compañero Gustavo Gallardo allá en la zona. Mientras se predisponían a cerrar el local, 4 sujetos ingresan a esta joyería y premonidos, uno de ellos con un arma de fuego y otros con elementos contundentes para poder romper las vitrinas, procedieron a intimidar a las personas que se encontraban al interior de este local, ¿cierto? Instancia en la cual los sujetos rompieron estas vitrinas y sustrajeron diversas especies, ¿cierto? Entre ellas especies, aros, anillos, todas especies, joyas de oro y plata. Posteriormente estos individuos huyen del lugar en un vehículo que tenía encargo por robo y nosotros... Se escucharon los bombazos, los impactos cuando rompieron el vidrio. Y después sonó la alarma y veía a toda la gente corriendo. Estaban los compadres ahí con el auto abierto hasta atrás mismo. Y no, salían con cajas, con cosas. Y yo voy y veo la joyería y claro, pues había como movimiento. Y veo como un auto saliendo, pero más de eso no vi. ¿Te enteraste de lo que había pasado? Claro, pues después ahí enteré que el lugar fue un monto alto de lo que robaron y eso. Asalto millonario que vuelve a preocupar no tan solo al dueño de la joyería afectada, sino que también al resto de los comerciantes que trabajan en ese punto de Coronel, que ya incluso cerraban muy temprano, a las 7 de la tarde, sus locales, producto de que se sienten muy desprotegidos ante el aumento de la delincuencia. Vamos a ver ahí qué otra solución se les puede entregar para que trabajen un poco más seguros. Vamos ahora hasta Ahualqui, porque allí a esta hora se está realizando la audiencia de formalización de un vigilante de un predio forestal que disparó en contra de un joven de 20 años. Hay antecedentes bien confusos hasta ahora y que van a ir siendo aclarados mientras el Ministerio Público vaya leyendo la carpeta con los antecedentes que se han logrado recabar hasta el minuto. Vamos repasando. Esto ocurre en el sector Barrancas Juntas. Estaba la persona fallecida junto a un amigo. Según el testimonio de este amigo, estaban buscando cerca del predio forestal leña para comprar o simplemente recogerla. En ese contexto es que uno de los guardias, el actual detenido, dispara en una oportunidad y hiere a este joven de 20 años que recibe el proyectil en su cuello. Él fue trasladado por su amigo hasta el CEFAM de la comuna, lo deja ahí, se retira para dar aviso a sus familiares y cuando vuelven les anuncia ya el equipo médico que lamentablemente esta persona, Nicolás Cortés Montesino, había fallecido. Posteriormente, el trabajador que percute el disparo decidió entregarse hasta Carabineros puntualmente. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha logrado también determinar durante esta jornada en la audiencia de formalización? Que al momento de realizar diligencias en el sector donde el joven es baleado, se encontró un arma de fuego y también una motosierra, con lo que se presume que la víctima y su amigo directamente iban a robar a ese fundo donde finalmente terminó con esta herida de proyectil. En el lugar pudimos conversar con los familiares de la víctima que nos comentaron un poco más también de su sentir y de lo que ellos lograron saber de la situación que enfrentó su familiar. Fue un disparo al aire, según eso es lo que dijeron aquí, pero eso no fue disparo al aire porque a él le dispararon en el cuello y eso no fue disparo al aire. Y nosotros vamos a llegar hasta lo último porque esto no va a quedar así. Y supuestamente que el compadre que andaba con él lo encontró botado en el agua, lo encontró. Lo tomé, no lo podía echar arriba de la camioneta. No podía porque no lo podía echarlo arriba. Y lo saqué del barro ahí y un amigo me ayudó y me lo echó arriba y me lo traje acá. Cuando se les da a conocer la noticia a los familiares y amigos de este joven de 20 años fallecido, inmediatamente se van hasta la comisaría porque se percatan que el autor del disparo había ido a entregarse. Incluso allí algunos amigos causaron algunos destrozos en la camioneta en la que él se movilizaba. Pudimos conversar con el personal médico que recibió en el servicio de urgencias a este joven de 20 años y también con Carabineros, que les mencionaba, tomó los antecedentes de esta historia. Veamos. Llegó un joven de 20 años con una herida bala al CEFAM, en donde se le brindaron los primeros, o se activaron los primeros protocolos para poder sacar el inicio del paciente. Ahora, si bien es cierto, se activaron todos los protocolos, no llegando a una respuesta concreta
y resultando fallecido en el lugar de urgencia. Llegaron a denunciar daños, producto al parecer también de impactos balísticos en uno de sus ventanas. Se logró establecer de que ambos procedimientos, tanto el que llegó al CEFAM de Hualqui como el que se presentó en este cuerpo de guardia, tienen correlación respecto de su consecuencia. ¿Quién es la persona detenida por este homicidio y que está siendo formalizada a esta hora? Es un suboficial en retiro de Carabineros y vamos a ver ahí qué pasa con el cruce de información, con las diligencias para ver si se logra o no la prisión preventiva, que es al menos la medida cautelar que está solicitando a esta hora el Ministerio Público. Exactamente, y de lo cual estaremos informando seguramente en las distintas plataformas de Ahora Noticias. Jessica, que esté muy bien, hasta luego. Vamos con otra información porque el séptimo juzgado de garantía decretó la medida cautelar de arraigo nacional para el excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, acusado por el delito de lavado de activos. Además, estableció un plazo de investigación de 180 días. Ahí estuvo Pablo Abarza, quien nos amplía esta información. Pablo, buenas tardes. Priscila, José, muy buenas tardes. Tú lo mencionabas, un hecho que llama mucho la atención, principalmente porque es por primera vez en la historia de la reforma procesal penal que un excomandante en jefe del Ejército es, en este caso, formalizado, y más aún por la cantidad de este cargo, que sería lavado de activos. Así que, obviamente, todo esto comienza puntual a las 9 de la mañana en el Centro de Justicia, donde llega Juan Manuel Fuentealba, este excomandante en jefe del Ejército, acompañado de su abogado. Recordemos que él estaba en esta prisión preventiva, en este caso, por la Fiscalía Militar. Aún así llega y es por primera vez en la historia que este excomandante en jefe es formalizado, se enfrenta al Ministerio Público, y acá estuvo por cerca de 1 hora y cuarto escuchando las acusaciones del fiscal Morales. El excomandante, como les comentaba, durante la formalización estuvo bastante atento, incluso tomó un cuaderno, un lápiz, iba marcando todo lo que iba relatando el fiscal. Durante la formalización se refirió cómo supuestamente actuaba este excomandante, detalló las diversas cuentas bancarias que tiene tanto en Chile como en Estados Unidos, y también lo que llamó la atención es la compra de departamentos y una parcela por montos superiores a los 400 millones de pesos. También lo más llamativo fue la compra de vehículos de lujo, esta gran cantidad de vehículos de lujo que compró durante su mandato en el Ejército, vehículos Audi de alta gama que compró, por ejemplo, por 60 millones de pesos. Uno de ellos, aquí cabe destacar que era su marca preferida, al menos 4 o 5 vehículos de esta marca compró durante este mandato, desde el 2010 hasta el 2014, compras que además realizaba y que pagaba en cuotas con su tarjeta de crédito, pero que según la acusación del fiscal pagaba posteriormente con dineros de gastos reservados, tanto en efectivo como también en dólares de su cuenta bancaria, bien digo, en Norteamérica. Pero para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones tanto de la Fiscalía como también de su abogado. El imputado tiene alrededor de 7 dinámicas o modalidades distintas de lavado de dinero. Estas maniobras de lavado de dinero con los efectos de la adquisición de vehículos, pagos con tarjeta de crédito, luego inyección de depósito en efectivo, pagos con ocupar testaferros para los efectos de la compra y venta de vehículos, dinámica que tiene que ver con la compra y venta de inmuebles por parte del imputado. Él lleva 40 y tantos años en servicio activo como general, llegó al manto, cargo público, él tuvo más de 20 destinaciones al extranjero, tuvo más de 3 destinaciones de un año completo, todo eso con viáticos oficiales, etcétera, hizo buenas inversiones, ha recibido herencia, en fin. Es una vida de sacrificio. Incluso durante la formalización y luego también el mismo fiscal habló sobre esta famosa herencia, pero que aún así dice que no complementa estos 400 millones que está siendo investigado por malversación de fondos, bien digo, también de lavado de activos. Son 3.500 millones de pesos en malversación de fondos y otros 400 millones de pesos en este lavado de activos. Hecho del cual también está atento el gobierno, específicamente el ministro Alberto Espina, que conversó con nosotros y nos comentó sobre este proyecto de ley para evitar el mal uso de gastos reservados. O sea, ahora deberán además destacar con exactitud cuáles fueron las compras y además si son acordes o no a las necesidades tanto de la institución como también del país. Así que para más detalles pasemos a escuchar al ministro. Y tener todos los mecanismos para que los gastos reservados que se usan para inteligencia realmente sean utilizados en los fines que corresponde y no ocurran hechos muy graves que hemos visto en el pasado donde se han destinado estos recursos a otros fines e incluso se pueden haber cometido delitos.
En este caso va a ser clave este proyecto de ley, primero para saber finalmente cómo actúan o no los comandantes, pero específicamente nosotros vamos a seguir atentos a toda esta formalización y también todo lo que vaya a ocurrir en torno al ex comandante en jefe Juan Miguel Biendigo Fuentealba. Bien, muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir muy pendientes de este proceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay preemergencia ambiental en la región metropolitana y por supuesto también estamos muy pendientes del pronóstico del tiempo porque la ventilación, no solamente la lluvia, la ventilación muchas veces ayuda a dispersar los contaminantes. Vamos a tener temperaturas por lo menos en el pico máximo bastante elevado, Jaime, pero yo no sé si a esta altura se avisora algo de agua que nos ayude para paliar la contaminación acá en la capital. ¿Cómo está usted? Rodrigo, buenas tardes. Hola, Priscila, gusto saludarlos nuevamente. Nada de agua en la cercanía, por lo menos en lo que resta de esta semana. Estamos con mala calidad del aire producto de la mala ventilación. Situación que se ha agudizado por este viento del este que hemos señalado casi reiterativamente, casi majaderamente, más bien dicho. Bueno, esa imagen se muestra ahí desde el Parque Metropolitano en vivo desde Santiago. Hay preemergencia constatada por material particulado grueso, SMP10, es decir, una partícula que es producto de del polvo en suspensión, de otros contaminantes, que tiene un diámetro de 10 millonésimas de metro, es decir, una partícula muy fina, pero que no logra ingresar hasta el sector pulmonar, sino que se queda en las vías respiratorias superiores. También hay alerta constatada por material particulado fino, es decir, que ingresa a los pulmones y que es inferior 20 veces al diámetro de un cabello humano. Así que, claro, este material es el que está suspendido. Entre ambos generan unas concentraciones altas de contaminantes, lo que hace que la calidad del aire esté deteriorada y en calidad de preemergencia. La ventilación no se viene buena en los próximos días, al contrario, hay una extrema estabilidad, hay abundante nubosidad, pero en los niveles bajos hay extrema estabilidad, es decir, hay poco viento y además el aire está aposado en los niveles bajos, por lo tanto, las posibilidades de cambio dentro de los próximos 3 días son realmente bajas. Y en cuanto a agua, no hay posibilidades esta semana de precipitaciones. ¿Cuándo podría cambiar esta situación? Es el día domingo, en que pudiera mejorar al final de la jornada la ventilación en la cuenca de la región metropolitana. Bueno, justamente tenemos una temperatura de 19 grados en la capital, estamos cerquita del valor de la temperatura máxima, se estima en 22 grados. Alto para la fecha. ¿Cómo? Alto para la fecha. Alto para la fecha porque, claro, este viento del este que hemos insistido estos días es el que comprime la masa de aire y la sobrecalienta, como el efecto de un bombín, ¿cierto?, inflando una bicicleta, que si usted comprime el aire en la válvula, eso se calienta, que es lo mismo que sucede con este aire que comprime el aire de la región metropolitana, y eso hace que se mantengan temperaturas sobre lo normal. Hoy día con 22 grados, cielo nublado. Mañana viernes se mantienen los cielos nublados. Esta misma situación de este viento del este, la cobertura nubosa, hace que las mínimas se hayan moderado. 8 grados para el día viernes, 19 grados la temperatura máxima. Es un poquito más baja porque, pese a que está sobre el promedio, porque el espesor nuboso podría ser un poco más espeso, valga la redundancia. El día sábado, cielo nublado también, 9 y 21 grados. Vuelve a adelgazarse el espesor de la nubosidad y eso hace que ingrese un poquitito más de radiación y se sobrecalienta el ambiente. ¿Qué va a pasar justamente el último día del fin de semana? Se mantienen los cielos nublados, pero hay un cambio. ¿En qué sentido? En que a partir del domingo comienzan a descender las temperaturas máximas, se mantienen las mínimas en torno a los 10 grados hasta el comienzo de la semana, porque aquí el día lunes podrían ocurrir algunos chubascos de características débiles, es decir, precipitación que ocurre a ratos y además no totaliza un buen monto, se maneja la posibilidad de precipitaciones por debajo de lo normal, es decir, podrían ser débiles a regulares, no más allá de los 10 milímetros es la categoría. Pero ahí la variación es mínima. El ingreso de esta situación frontal de características débiles todavía hace que la máxima disminuya notoriamente hasta 12 grados. Por lo tanto, hasta el domingo se mantienen las condiciones templadas en la tarde, se amortiguan la caída de las temperaturas producto de la nubosidad, pero el lunes se produce un cambio bien significativo con 12 grados. ¿Qué pasa el martes? Vuelve a estar el cielo solamente nublado, hay una interrupción en esta área de precipitaciones. 3 grados la mínima porque se adelgaza esta capa nubosa y se pierde más calor, como fue la situación de hoy día, que tuvimos cielos nublados al comienzo de la jornada, pero con 4 grados y 3 grados incluso en algunos sectores. ¿Cuál es la diferencia con el sector oriente, donde se manifiesta este viento del este más claramente? Hubo 13 grados en la comuna de La Florida como mínima y 3 grados en el sector poniente, donde no ejerce tanta influencia esta circulación del este, pero empuja los contaminantes hacia esa zona de Rodríguez. Don Jaime, ha llegado mucha consulta a través de redes sociales con respecto a lo que va a ocurrir en las próximas horas, el solsticio de invierno.
Este solsticio que marca el inicio del invierno es una posición astronómica de la Tierra respecto al Sol. Estamos aquí en el hemisferio sur, ¿cierto? En el solsticio de invierno que va a ocurrir el día 21 de junio en la posición más alejada del planeta respecto del Sol. Nuestro recorrido es una elipse, es decir, una forma ovalada, en cuyo foco, es decir, una parte de este centro central de esta figura que recorre el planeta, está el Sol. Y cuando llegamos al 21 de junio se aleja en su máximo, por lo tanto el hemisferio sur, el 21 de junio, recibe la menor cantidad de radiación, porque el Sol va a estar perpendicular al trópico de Cáncer, ahí en el hemisferio norte. ¿Cuándo ocurre? Exactamente el día 21 de junio, faltando 6 minutos para las 12 del día. O sea, vamos a tener la noche más larga que el día nosotros. Y la noche más larga, por supuesto, se recibe la menor cantidad de radiación y, por supuesto, la duración de la noche es la más larga, claro, y por supuesto el día es el más breve en todo el periodo del año. A partir de esa fecha, pese a que se inicia el invierno, los días comienzan a alargarse, pero es muy poco notorio, evidentemente, que por la presencia de nubosidad, y se empieza a notar ya ahí el 21 de septiembre, cuando ya los días empiezan a ser de manera visible más extensa. Es que yo empiezo a mirar el vaso medio lleno ahí y digo, claro, ya nos alejamos del Sol lo máximo. Y ahora nos empezamos a acercar. Ya nos empezamos a acercar, o sea, nos queda una distancia para llegar a primavera, pero ya todo es sumar. Claro, y en ese día, y de ahí viene la palabra solsticio, es sol quieto, porque el sol está muy bajo en el horizonte, si es que tuviéramos un día despejado, por lo tanto pareciera que está quieto ahí en el horizonte este día 21 de junio, Rodrigo Piscina. Muy bien, bueno, lo único que sabemos es que Rodrigo Herrera está muy ansioso porque llegue la primavera. Es que me gusta, yo soy veranista y primaverista, estoy esperando que llegue esa estación que para mí es la favorita, aunque respeto a la gente que le gusta el invierno. Exactamente, sí, bueno, a quien no le gustan los días soleados y con buena temperatura, pero es necesario el invierno para poder tener acceso a esta lluvia que hasta ahora han sido un poquitito esquiva. Ojalá que la próxima semana se cumpla lo que se tiene en vista y vamos a tener al menos 3 días de precipitaciones. Así que va a ser una semana invernal y, acorde a estas condiciones, podría recuperarse aún el déficit que es bastante alto hasta esta fecha. Muy bien, muchas gracias, don Jaime. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y cambiamos de tema a esta hora de la tarde porque un grupo de integrantes del movimiento Ucamau se tomó las oficinas del Servio en Santiago. Sí, los manifestantes protestan por el atraso en la entrega de viviendas para más de 400 familias que estaba comprometida para este mes. Bueno, María José Purche nos amplía ahora esta información. ¿Cómo está, María José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, una de las declaraciones que más se repitió esta mañana fue el fin justifica los medios. Eso decían unas 300 personas que llegaron hasta las oficinas del Servio, ahí en Serrano 45, para protestar por los constantes retrasos que ha sufrido el proyecto inmobiliario que se les prometió desde 2011. Es en ese año cuando ellos comenzaron con las reuniones, estas familias se comenzaron a agrupar, 400 familias, y se les promete que la primera fecha de entrega era para junio de este año. No fue así. Ayer justamente fue una de las últimas reuniones que encabezaron junto al Servio, al director nacional de la entidad, y no quedaron conformes con la respuesta porque lo que se les dice es que los retrasos son responsabilidad de la empresa constructora y ellos no están dispuestos a poder seguir cediendo respecto a este problema. Quienes entregaron más detalles respecto a este tema fueron los dirigentes y también parte de las personas que participaron del movimiento. Escuchemos. Más de 425 familias hoy en día no pueden habitar sus viviendas porque la constructora las ha retrasado. Estamos hablando de gente que tiene que pagar inmensos arriendos. Ya las familias del primer proyecto deberían estar viviendo y no lleva ni un 40%. Y eso retrasa todos los otros proyectos en el cual me encuentro yo en la etapa 2. Por eso hay que salir a protestar. El Servio, entidad patrocinante del proyecto, no fiscalizado nunca la empresa constructora. Esto hace pensar que está coludido el Servio con la empresa porque este proyecto tenía que haber terminado ahora en junio. La única alternativa que nos dejaron es tomarnos las dependencias del Servio, manifestarnos acá en la calle, porque las autoridades no están cumpliendo con los plazos. Lamentablemente siempre se ponen del lado de las constructoras, de las inmobiliarias. La constructora Loga no ha llegado a los plazos que se comprometió y la única respuesta que en definitiva nos sigue entregando Servio es que ellos no pueden comprometerse a que la entrega, esta segunda oportunidad de entrega sea para octubre.
Los incidentes que ocurrieron en las oficinas de El Serviu comenzaron a eso de las 10 de la mañana. Ahí llegaron este grupo de 300 personas a tomarse estas oficinas. Subieron hasta el 6º y el 7º piso y comenzaron a lanzar documentación oficial de la entidad. De acuerdo a lo que nos dijo el director nacional, esos documentos muchos no están digitalizados, por lo tanto eventualmente también podría tener una afectación a otro grupo de personas que así como ellos están esperando tener respuesta a este problema de la vivienda. Nosotros conversamos con el director nacional, quien anunció incluso una querella. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. No aceptamos este tipo de medidas de presión violentas. Ayer tuvimos una reunión con los dirigentes de esta agrupación que fue bastante exitosa, una reunión que nos permitió llegar a acuerdos. Ellos están complicados por un proyecto que está en ejecución en la Estación Central, que es el proyecto Maestranza, y este proyecto es un proyecto que efectivamente tiene un retraso en la obra. Eso es algo que lo estamos abordando desde todos los puntos que están dentro de las facultades que nosotros tenemos como servicio. Claro, ahí se anunció una querella respecto de esta documentación y también ante eventuales daños en la propiedad en el recinto de El Serviu. Lo cierto es que las familias manifestantes dijeron que no van a cesar porque lo que ellos quieren es que se cumplan los plazos. El último plazo que ellos están dispuestos a esperar es octubre de este año y de acuerdo a lo que ha señalado El Serviu se le exigirá a la empresa de que se llegue a esta fecha, pero el proyecto solamente lleva un 57% de avance, por lo tanto es muy poco probable de que se pueda entregar por lo menos hasta antes de principios del próximo año. Bien, muchas gracias María José por tu informe. Buenas tardes. Bueno, y nos vamos ahora a Venezuela porque la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hablamos de la expresidenta Michelle Bachelet, llegó hasta ese país en medio de la grave crisis política y social que está viviendo Venezuela. Esto 3 meses después de que una misión de su oficina allanara el terreno, por supuesto, para conocer todos los antecedentes. Vamos a tomar contacto con Fernando Tineo, corresponsal de nuestro canal Mega Plus, allá en Caracas. ¿Cómo estás, Fernando? Un abrazo fuerte para ti. ¿Cómo ha sido el trabajo de la presidenta o de la expresidenta Michelle Bachelet? Hola, buenas tardes para ustedes. En efecto, hoy la expresidenta y alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estuvo reunida durante toda la mañana hasta las 12 del mediodía con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, además con los diferentes cabezas de los poderes del Estado. Por ejemplo, Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también estuvo con el ministro de la Defensa. Esa es una reunión importante, porque el ministro de la Defensa es el que ha llevado adelante toda la represión durante los últimos años y les hablo de Vladimir Padrino López. También se reunió con el defensor del pueblo y con el ministro de Salud. Bueno, ella ha salido a almorzar desde la Casa Amarilla, está en la Cancillería. Nosotros estamos donde está la sede de la Oficina de Naciones Unidas, acá en Caracas, porque allí donde ustedes ven estos papeles blancos, estaban protestando los familiares de los presos políticos el día de hoy acá. Michelle Bachelet estuvo aquí entre 8 y 9 de la mañana, salió por el estacionamiento y no por aquí, para bueno, no encontrarse con esta protesta que estaba pues llevándose a cabo desde muy temprano en la mañana de hoy. Fernando, en algún minuto las personas pensaron, a lo mejor es muy poco probable, que ella pueda conversar de manera libre con las personas que viven estas complejidades día a día, probablemente ir a un hospital, entrevistarse con los propios pacientes o familiares. ¿Qué es lo que pasa con eso? Ir a otros barrios probablemente que tengan problemas de abastecimiento. ¿Solamente se está reuniendo con autoridades o con representantes de organismos? Sí, bueno, hoy en la tarde, de 5 de la tarde a 6:30, ella va a reunirse con ONGs y con los familiares de las víctimas de los presos políticos. Eso va a ser hoy en una universidad. Estaba planteado que fuera en una universidad muy cerca de aquí donde estamos. Se modificó ese lugar por seguridad, porque se habían convocado protestas hacia la cercanía de la Universidad Católica Andrés Bello, y fue mudado a otra universidad donde todavía no tenemos conocimiento cuál va a ser. Nos imaginamos cuál, pero todavía no tenemos certeza de si será en la Universidad Metropolitana, que está en la salida de Caracas hacia el oriente del país. Visitar un barrio acá en Caracas es muy inseguro.
tomando en cuenta la investidura de Michelle Bachelet, creo que es muy inseguro que vaya a los barrios en Caracas donde pudiera palpar de cerca la pobreza y la falta de los servicios básicos, de agua, de electricidad. Allí lo vería perfectamente, pero las medidas de seguridad seguramente no lo permiten. Y en cuanto a la visita a un hospital, creo que se va a quedar con el informe que hicieron sus técnicos, porque el tiempo no le alcanza para ir hasta un hospital, es lo que pienso yo, que el tiempo no le alcanza. Claro que sí. Ahora bien, Fernando, con respecto a la organización de esta agenda de Michelle Bachelet, ¿a ustedes, los venezolanos, nos deja contentos la independencia con la que se está trabajando? Porque también ha habido algunas voces críticas que hablan de que la agenda está más vinculada a lo que le ha propuesto la presidencia de Nicolás Maduro. ¿Tú sientes que ha habido una equiparidad en cuanto a la atención de escuchar a las dos voces que están muy, pero muy encontradas en esta disyuntiva político-social que vive Venezuela? Estoy seguro que te voy a poder dar una mejor respuesta luego que ella se reúna el día de hoy con los familiares de los presos políticos y tengamos ese feedback de los familiares de los que están detenidos injustamente. Seguramente ellos van a contarnos cómo les fue en esa conversación con Michelle Bachelet. Sin embargo, esta es una sociedad que está polarizada y cualquier cosa que estimule a los dos extremos, vamos a escuchar declaraciones como esa, que se reunió más con el gobierno, que se reunió más con Juan Guaidó. Entonces, creo que al final de esta cita de Michelle Bachelet acá en Venezuela, vamos a poder tener quizá una radiografía completa, inclusive con la opinión de los que están en este momento en la agenda de Bachelet, tanto del gobierno pues como de la oposición y de los que no son oposición o gobierno, sino que simplemente tienen un familiar detenido o tienen una esposa o un esposo o un hijo en un hospital y se les está muriendo. Ciertamente, son historias muy dramáticas, por supuesto, y desde acá esperemos que esta visita resulte y también deseamos lo mejor para el pueblo venezolano, que haya paz y que haya unión, que haya reconciliación también. Es nuestro fuerte deseo desde Santiago de Chile. Vamos a estar contigo más rato, Fernando Tiñeo, corresponsal de Mega Plus, entregarnos este informe de la jornada de la mañana de la visita de Michelle Bachelet allá a Venezuela. Hasta luego, ¿eh? Chao, chao. Hasta luego, Rodrigo, Priscila. Buenas tardes. Volvemos a nuestro país. La Municipalidad de Santiago ha gastado más de 2.000 millones de pesos desde el año 2014 en reparar daños provocados en los liceos emblemáticos de la comuna. De hecho, solo en lo que va de este año se han desembolsado más de 6 millones de pesos. Clarisa Muñoz nos va a contar más porque me imagino que también tiene que ver con la reparación y en cuanto a las tomas, que a veces terminan generando más daños todavía, ya lo vimos por ejemplo en el Instituto Nacional, es un presupuesto que no es suficiente. Adelante, buenas tardes. Así es, hola Priscila, exactamente son 2.585 millones los que ha tenido que gastar el municipio de Santiago en hacer reparaciones en distintos liceos emblemáticos desde el año 2014 hasta la fecha. Aseguran que esto en gran medida se debe a los destrozos que se producen cada vez que hay tomas al interior de los colegios, ya que los mismos alumnos no estarían preocupados de cuidar la infraestructura, por el contrario habrían destruido distintas oficinas, inspectorías, las oficinas de rectoría, y a pesar de que hay veces que los apoderados y los mismos estudiantes, pero principalmente los apoderados, se organizan y van a reparar estos mismos destrozos, la cifra total no deja de ser alarmante. Son 16 liceos de la comuna que se han visto afectados por este tipo de destrozos, y en lo que va de este año los únicos que se han registrado han sido en el Liceo Confederación Suiza, donde ya se han gastado 4,8 millones de pesos, y en el Instituto Nacional, donde se han gastado 1,9 millones de pesos. Hay que ver también cómo va evolucionando esa cifra en la medida de que se vaya conociendo esto, que es lo que ha pasado también en estos últimos días de toma que han tenido también en el Instituto Nacional, y ahora también con el inicio de sus vacaciones impuestas por la Municipalidad de Santiago habrá que evaluar qué es lo que está pasando ahora al interior del colegio, donde además tendrá que hacerse una inversión, ya que anunciaba ayer el alcalde, por ejemplo, una de las ideas que tienen ellos es instalar cámaras al interior del recinto para evitar que se sigan produciendo hechos de violencia. En estos 6 años los mayores gastos por este motivo se registraron en el Liceo Darío Salas, donde se gastaron 511 millones de pesos, y en el Liceo
liceo de aplicación, que se han gastado 425 millones. Ahora la municipalidad tendrá que aclarar si es que esos 425 millones se deben solamente a destrozos provocados por las distintas tomas o también por las mejoras en la infraestructura que se han debido realizar en este emblemático liceo de Santiago, que todavía no está listo, todavía no está operativo, todavía están haciéndose reparaciones y mientras tanto los alumnos están haciendo sus clases en otras instalaciones también en el centro de Santiago. Este año 2016, el año 2016 que les estaba comentando donde se incurrieron estos gastos, el total en general fue de 1.355 millones para reparar en los colegios afectados. Nosotros le consultábamos sobre este tema hoy a la ministra Cubillos, la ministra de Educación, y esto es lo que nos comentaba sobre el tema. La violencia se combate en distintos frentes, pero lo único que no ayuda a combatir la violencia es la normalización de la violencia o pedir que las medidas que hoy día existen para combatirla con firmeza no se aplican. Cuando uno ve que los propios encapuchados que están lanzando bombas molotov son los que piden la derogación de medidas como aula segura, es la demostración más clara de la eficacia de esa medida. Por lo tanto, lo que uno pide hoy día a las autoridades que tienen herramientas legales, que estudiantes como los que vimos ayer, arriba del techo, encapuchados, lanzando molotov, escondiéndose en el medio de niños inocentes, sean expulsados de inmediato del colegio y no tengan derecho a asistir un día más al Instituto Nacional, que históricamente ha sido uno de los mejores colegios de Chile y a donde las familias de clase media se peleaban. No podemos perder el foco. Aquí hay un hecho que es claro. En esta sociedad de derechos también hay deberes. Y en eso hay que ser claro. Los alumnos a estudiar y los apoderados tienen que apoyar y formar. Ellos son muy importantes en la educación de los menores. Y aquí yo lo he notado ausentes, completamente ausentes. Bueno, y es sobre precisamente por este tema que el alcalde Alessandri comenzó a aplicar este rompe paga y ya está cobrando una primera suma de 400.000 pesos que serían cargados al centro de estudiantes del Instituto Nacional para reparar los daños producidos en la última toma. Precisamente donde la ministra Cubillos dio estas declaraciones fue en una pauta donde se citó a toda la prensa para comentar sobre una nueva iniciativa que está implementando el Ministerio de Salud que se llama Plan Digital de Reforzamiento Escolar. ¿En qué consiste esto? Significa que cada vez que hay paros, cada vez que hay tomas en los distintos establecimientos, los alumnos que quieran proseguir con el plan de estudios pueden hacerlo de manera digital ingresando al portal del Mineduc o a yoestudio.cl, donde van a ver distintas guías, donde van a poder seguir haciendo los ejercicios durante el tiempo que no se estén realizando las clases en el aula. Esto está enfocado en matemáticas y en lenguaje en una primera instancia y comentaba la ministra que a futuro van a ir ampliando esto para también poder publicar tablas de correcciones para que los padres en conjunto con los estudiantes puedan ir reforzando estas materias en sus casas en vez de simplemente estar perdiendo las clases cuando estas no se puedan realizar de manera normal por la razón que sea. Entonces esta medida ya está comenzando a ser implementada y esto es lo que nos comentaba la ministra Cubillos sobre el tema. Que a lo largo de todo Chile se han habilitado y se darán a conocer por cada seremi en sus regiones distintos puntos de acceso para que las familias sepan que van a poder contar ahí en accesos públicos, con computador y con acceso a Internet. Por lo tanto, el mensaje para nosotros es claro, que con este portal, con Yo Estudio, no paras de aprender. Sabemos que la labor de clases presencial es irreemplazable, pero cuando hay contingencia que hace que los niños no estén asistiendo a clases en algunos colegios, es nuestra responsabilidad, con los recursos tecnológicos que hoy día existen en pleno siglo XXI, de darles las herramientas para que puedan seguir avanzando. Bueno, también aseguraba la ministra que esta es una manera de reducir la brecha entre los colegios privados, quienes continúan sus clases de manera completamente normal, con los colegios que se encuentran en este momento en tomas o también los que están viendo, las que están siendo afectados por el paro de profesores. Algunas medidas entonces que está instaurando el Ministerio de Educación. Si usted quiere conocer más sobre esto, puede ingresar al portal del Ministerio o a yoestudio.cl. Bien, muchas gracias, Clarisa. Buenas tardes. Y nos vamos ahora de inmediato al centro de Santiago. Recordemos de que hay una marcha del Magisterio y hubo un incidente lamentablemente protagonizado por algunos encapuchados en la calle Eleuterio Ramírez, quienes quemaron un auto particular. Ahí está con su propietario, Daniela Valdés. ¿Cómo estás, Dani? Hola, buenas tardes. Sí, le vamos a mostrar la imagen en vivo en la cámara de Ricardo Soto del Estado, en el que quedó el vehículo de don Enrique Ormazábal, que está acá con nosotros y que nos decía que normalmente todos los días deja acá su vehículo estacionado muy cerca del Paseo Bulnes, al lado del Paseo Bulnes, y bueno, con lo que se encuentra al momento de llegar. Sí, por supuesto. Bueno, a mí me avisaron hace media hora atrás de que me habían quemado el vehículo. Bueno, yo me estaciono todos los días acá porque este es
un establecimiento institucional de trabajo y del Instituto de Previsión Social. Y la verdad que nunca había pasado ningún problema, pero esta vez me tocó a mí. ¿Cuál es, don Enrique, de ver el vehículo en este De estado? molestia, un poco de rabia. Afortunadamente tengo seguro asociado, pero igual es molesto porque al final me voy a quedar a pie. Entonces, Finalmente complica. claro, y el tema de que, bueno, siempre nos faltan los delincuentes en estas manifestaciones que hacen desorden y provocan daño. Tendrán que ver ustedes la imagen porque, bueno, según lo que se maneja de manera inicial, estas personas habrían estado efectivamente afuera manifestándose y ellos para poder sacar piedras y objetos contundentes rompen este muro que finalmente es uno de los muros del lugar donde don Enrique estaciona su vehículo y así logran ingresar para poder lanzar objetos y además quemar parte de este vehículo que es prácticamente la parte trasera, incluso muy cercano a donde está también el estanque de combustible que podría haber generado un incendio mucho mayor en este lugar donde además hay otros vehículos y donde también hay por supuesto personas trabajando. Decía él que él lo deja normalmente acá estacionado y que claro le avisan que el vehículo había sido dañado, quemado por estos encapuchados que estaban finalmente en esta manifestación y que en un largo rato intentaron ser controlados por los mismos profesores pero no pudo ser. Ven ustedes la imagen en vivo del estado en el que queda este vehículo que afortunadamente, decía don Enrique, está asegurado, pero que de todas formas lo deja por muchos días sin poder movilizarse producto de los daños. Priscila, Rodrigo. Por supuesto que sí, lo lamentable es que la marcha del magisterio ha sido muy tranquila, con los profesores avanzando sin ningún problema, pero siempre hay este tipo de encapuchados que desbordan esta marcha, se aprovechan del contexto para provocar incidentes, desnaturalizando, por supuesto, la motivación original de esta protesta. Daniela, que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, y por cuasi delito de lesiones graves fue formalizado el jefe de una obra que se ejecutaba por encargo del ex seleccionado nacional Javier Margas en Valparaíso. 2 transeúntes resultaron heridos tras la caída de una plancha metálica desde el 3er piso de uno de los moteles del futbolista, que nuevamente tendrá que enfrentar a la justicia. Javiera Ponce tiene todos los antecedentes. Javier, adelante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, esta audiencia se desarrolló durante la mañana de hoy en el Tribunal de Valparaíso, precisamente por este accidente ocurrido hace 2 años atrás ya y en el que 2 personas, 2 transeúntes, resultaron gravemente heridos tras la caída de una plancha metálica sobre ellos cuando iban pasando justamente por esta obra. ¿Cuál obra es la que se estaba realizando allí? La de una remodelación de un edificio que está ubicado en la calle Errázuriz con Edwards, acá en Valparaíso, y que es de propiedad este recinto de uso comercial, es un motel de la familia Margas. Lo que ha indicado Javier Margas vía telefónica, fuera de cámara, porque él no fue notificado de esta audiencia y no tuvo que asistir durante esta jornada, es que él mantiene arrendado ese recinto, pero de todas maneras quienes han resultado afectados por esta situación lo apuntan a él como uno de los responsables, porque esta obra que él en ese minuto habría estado encargando a una empresa es el responsable, dicen ellos, porque no había ninguna medida de seguridad en esta obra ahí en Valparaíso, y es por eso entonces que se habría producido esta caída de esta plancha, como quedó registrado incluso en las cámaras de seguridad, y que dejó a ambas personas con múltiples fracturas que les ha costado no solo en términos económicos bastante caros, sino que también, dicen ellos, un perjuicio que tiene que ver con haber dejado sus trabajos, con haber tenido que pasar por varios meses de tratamientos médicos y de alejarse de su rutina diaria, todo por haber ido pasando por un lugar que a su juicio no contaba con las medidas de seguridad correspondientes para llevar a cabo entonces esta edificación. Como les decía, Javier Margas no fue notificado por el tribunal sobre esta formalización por cuasi delito de lesiones graves que se desarrollaba durante esta mañana, así es que no era necesario que asistiera a la formalización. Sí asistió el jefe de obras, que en ese momento estaba a cargo de toda esta de todo este trabajo que se estaba realizando
realizando allí y del que se acusa no contaba con las medidas de seguridad adecuadas. Él sí fue formalizado. Javier Margas también va a tener que enfrentar a la justicia, pero en agosto, para poder entonces determinar si él tiene o no alguna responsabilidad por ser el dueño de este recinto en el que se estaban realizando estas obras que terminaron entonces en este accidente hace 2 años atrás. Ha sido un proceso bien largo en el que estas personas buscan entonces las pruebas y por supuesto ser recompensados o indemnizados de alguna forma por las deudas millonarias, dicen ellos, que tienen luego de poder recibir su tratamiento de salud tras este grave accidente. Pudimos hablar durante esta mañana con las víctimas, por supuesto, de esta situación y también con quien los defiende, su abogado, que nos entregaba también más detalles de lo ocurrido. Escuchemos. Estuvimos en la calle tirados en el suelo más de media hora y no llegó absolutamente nadie, ni el jefe de obra, que como ustedes se dieron cuenta en la eludencia, él estaba ahí y no salió, no ayudó, no prestó ayuda ni acudió a hacer absolutamente nada. Javier Margas, ¿se ha comunicado con ustedes? Nada, no hemos recibido durante 2 años y medio que fue esto, que fue en febrero del 2017, ningún llamado telefónico, ninguna ayuda, ninguna consulta, absolutamente nada. Él, durante la investigación, cuando declaró, limitó su responsabilidad, indicando que ese inmueble, la parte donde se estaban realizando la obra, estaba arrendado. Sin embargo, el proceso investigativo estableció que ese contrato de arriendo, o supuesto contrato de arriendo, era inexistente y que las declaraciones contenidas en él no eran reales. Claro, es lo mismo que sostuvo telefónicamente durante esta jornada Javier Margas. Lo contactamos para saber cuál era su opinión frente a esta denuncia que están realizando estas personas. Él indica que ese inmueble está arrendado y que no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos. De todas maneras, como les comentaba, él va a tener que asistir a la audiencia que quedó programada para el 26 de agosto sobre este mismo caso y en el que también podría llegar a ser formalizado por cuasi delito de lesiones graves tras este accidente. No es la primera vez que Javier Margas entonces tendría que enfrentar a la justicia, ya lo vimos hace algunas semanas atrás, nada más que también estuvo protagonizando un juicio con un empresario del área de Concón, de esa zona donde Javier Margas habría ingresado con maquinaria pesada hace algunos meses atrás también a un terreno que finalmente él aduce era de su propiedad. Fue absuelto por esa situación, pero ahora nuevamente entonces el ex seleccionado nacional va a tener que llegar a tribunales ahora por esta situación que aconteció, digamos, en Valparaíso hace 2 años atrás. Muy bien, Javiera. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el bono por asistencia escolar es un beneficio que entrega un aporte en dinero a familias cuyos hijos cumplan un determinado porcentaje de asistencia a clases. ¿Quiénes pueden acceder a este aporte y cómo se puede cobrar? Revíselo en nuestro sitio web ahoranoticias.cl. Y ya estamos de regreso acá en Ahora Noticias tarde para analizar la actualidad internacional. Sí, por eso ya nos acompaña Mariana Schmidt y vamos a partir por Venezuela. Hola, Mariana. Sin lugar a dudas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy pendiente de toda la agenda que ha tenido que desarrollar, ¿verdad?, la expresidenta Michelle Bachelet. La verdad que la última que ha ocurrido en esta jornada han sido algunas protestas de algunos venezolanos, entre ellos familiares de prisioneros políticos que quieren, por supuesto, llamar la atención de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que está llevando a cabo su segunda jornada de visita en Caracas. Michelle Bachelet ha tenido desde las 8 de la mañana una intensa agenda literalmente sin descanso. Se ha reunido con representantes del régimen de Nicolás Maduro, se ha entrevistado con el ministro de Defensa Vladimir Padrino, uno de los actores clave en la crisis política debido a los numerosos llamados, usted sabrá, de la oposición y sus aliados internacionales a que las Fuerzas Armadas se alcen y saquen a Maduro de Miraflores. También tiene en pauta para conversar con otros representantes de las carteras de defensa
Defensa, Interior, Penitenciario, Tribunal Supremo y también la Fiscalía. Y para esta tarde sostendrá un encuentro con la sociedad civil del Centro de Estudio de Posgrados de la Universidad Católica Andrés Bello. Revisemos lo que la expresidenta busca en estas conversaciones. Ella misma ha señalado que va a recibir a la prensa, va a dar un balance el día de mañana, en la noche, en la última de la jornada. Es por eso que ella ha dado su primera declaración en su cuenta de Twitter. En mi primera visita a Venezuela como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos. Haré una declaración, como les decía, el viernes al final de mi visita. Y es por eso que también queremos escuchar qué han señalado los máximos líderes en Venezuela. Hablamos de Nicolás Maduro, también el líder de la oposición, Juan Guaidó, y el canciller Jorge Arratia, que es el único que ya se ha reunido 2 veces con ella. Escuchemos. La visita de la doctora Michelle Bachelet tiene que ser para que Venezuela mejore. Bienvenida. Hemos compartido con Michelle Bachelet los desafíos que tiene nuestro país en materia de derechos humanos. Y como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, queremos que de una manera constructiva nos recomiende, nos sugiera, nos oriente y poder ir de la mano con ellos a mejorar, a garantizar cada día más, a corregir lo que haya que corregir. La visita de la alta comisionada de Derechos Humanos no tiene que ver con presiones de una persona u otra, tiene que ver con la gravísima emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, que está al borde de convertirse en catástrofe. Bueno, Guaidó ha manifestado que lo importante para ellos no es solo el diagnóstico, sino las soluciones, y es por eso que también convocó a los venezolanos a manifestarse de manera pacífica durante la jornada. Así que también vamos a estar muy expectantes de lo que ocurre también por el otro lado, porque por ahora ha sido solo con el oficialismo. Claro. Pero esta tarde cambiará con la reunión que tiene con las organizaciones sociales y familiares, nos contaban también, de algunos de los detenidos en el helicoide en particular. Exactamente, que es el centro de detención utilizado por el SEBIN y que efectivamente ahí se encuentran los presos políticos. Máxima tensión entre Irán y Estados Unidos por un incidente registrado esta mañana y que, la verdad, ha elevado el tono entre los líderes. La Guardia Revolucionaria de Teherán denunció que derribó este dron espía norteamericano que había violado el espacio aéreo del país. Tras lo ocurrido, Estados Unidos reconoció la pérdida de uno de sus aparatos de vigilancia, pero aseguran que se encontraba en el espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Hormuz. De inmediato reaccionó ¿quién? El presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter. Dijo sobre este incidente: Irán ha cometido un grave error con este ataque. La respuesta del régimen fue más incendiaria. El jefe militar de Teherán dijo que están listos para la guerra. Al ser consultado por esta situación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que un ataque de Estados Unidos a Irán sería una verdadera catástrofe. Al subir el tono, se disparó el precio del petróleo con una alza en la apertura, ¿verdad?, de los mercados de un 4%. Veamos a continuación cómo es esta zona para que usted se haga una idea de lo compleja. Estamos hablando del Golfo Pérsico, obviamente de Irán, Omán, los Emiratos Árabes, pero este es el punto más importante y estratégico, que es la puerta del Golfo Pérsico. Por allí, para que usted se haga una idea, pasa el 35% del petróleo que transita en el mundo por vía marítima y, de hecho, es una de las vías marítimas más congestionadas de esa zona del mundo. Y este incidente ocurrió exactamente aquí en el estrecho de Hormuz, que dice que era un aparato de vigilancia de los norteamericanos que los iraníes señalaban pasó el espacio aéreo de ellos, los invadió y por eso lo derribaron. Que dice Estados Unidos que esto es territorio de aguas internacionales y que por lo tanto no hicieron eso. Y esto se suma, hace pocos días usted recordará que hubo 2 ataques a 2 petroleros que estaban justamente ubicados en esta zona, más en el Golfo cercana, de Omán. También en el mismo Golfo de Omán. Entonces, ahí es la complejidad, el tono se elevó, ya estamos hablando de estamos listos para la guerra.
Eso es complejo y obviamente hay una reacción de los mercados, sobre todo en el precio del petróleo. Sí, y nos impacta a nosotros, a los chilenos. Absolutamente. Y ya se había elevado el precio a raíz de este ataque a estos dos petroleros de origen japonés y otro noruego. En una situación que además una de las pruebas que tenía Estados Unidos era precisamente una imagen captada por uno de los drones norteamericanos, en donde se veía, según lo que decía incluso Donald Trump, un barco acercarse a uno de estos petroleros para retirar una carcasa de una bomba, por decirlo de alguna manera, que no había estallado y que esa era la prueba finalmente de que Irán estaba detrás de ese ataque. Ahora bien, son las pruebas que entrega Estados Unidos, claro, y hay antecedentes que nos hacen dudar. Imagínate lo que pasó en Irak, cuando se hablaba de que habían pruebas también de armas químicas en Bagdad, en distintos puntos de Irak, y al final no era cierto. Las armas de destrucción masiva a las que tú haces alusión, eso es correcto. Respecto a este incidente de los barcos, efectivamente hay un registro audiovisual que muestra que estaban los iraníes ahí. Ellos negaron que haya sido parte del ataque, pero no negaron que el video fuera fidedigno. Así que también hace pensar, claro, ¿verdad? Y esto obviamente eleva el tono de esta crisis que ya se está registrando y cada vez empeora. Sobre todo si se quiere llegar a un acuerdo del programa nuclear, donde ustedes recordarán que Estados Unidos dio un paso al costado. Otro frente noticioso, el presidente de China, Xi Jinping, se encuentra en Corea del Norte en el marco de su visita de Estado de 2 días, donde ha sido recibido con una multitudinaria y colorida ceremonia, porque se trata de la primera vez en 14 años que un mandatario chino visita a Norcorea. Entre los temas que tratarán estos históricos aliados será el estancamiento que se ha producido con Estados Unidos en las negociaciones sobre su programa nuclear, lo cual quedó en evidencia tras el fracaso de la segunda cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Pues bien, recordemos que China puede desempeñar un papel único y constructivo con el objetivo que se concrete el trabajo de una hoja de ruta para lograr la desnuclearización. Trump le exige a Kim que abandone el desarrollo de armas nucleares antes de levantar las sanciones internacionales, pero Norcorea quiere que sea por etapas, en el que cada paso hacia el desarme nuclear se vea respondido por menos sanciones. Los quiero invitar a ver una imagen que ha causado impacto mundial. Fue un acierto fotográfico y ha generado mucha angustia porque estamos viendo ya las consecuencias del cambio climático. Con esto es evidente, se ve, aunque no lo parezca, Groenlandia. Estamos hablando del Ártico. En ella hay unos perros, ¿verdad?, que tiran de un trineo mientras caminan sobre una mezcla de hielo y de agua que en realidad luego va a ser verano, ¿verdad? El primero, claro, sí. Nosotros estamos al revés. Mañana ya. Va a ser el 21, va a ser para nosotros el invierno. Pero acá es el verano, pero aún así no debiera estar esta zona en un derretimiento más acelerado de lo normal. Y eso es lo que deja en evidencia esta fotografía. Ahora, esta no es la única situación que hemos visto en las últimas horas. Los quiero invitar a lo que ha ocurrido en Rusia. Este oso polar que la verdad está deambulando desorientado exactamente por una localidad que está ubicado a 800 kilómetros de su hábitat. Y eso ha llamado mucho la atención. ¿Por qué se ha producido eso? Porque su hábitat ha sufrido el derretimiento de los bloques de hielo y lo está pasando mal. Por inanición, él busca algún tipo de alimento. Ahora, esto fue registrado, ha sido grabado y actualmente es monitoreado no solo por expertos, sino por la policía. Y están esperando a un equipo especializado para ver qué hacer con él. Claro, lo alimentan, si llevarlo ¿sí, o no, exacto, si llevarlo o no a su hábitat natural. Pero este es el fiel reflejo de que en realidad el calentamiento global es una realidad. Imagínate, tú decías, su hábitat está a 800 kilómetros, él debe haber avanzado durante muchos días en distintos lugares buscando comida, que es lo básico. Afortunadamente, en Rusia, las condiciones de primavera y verano no son tan cálidas como las que vimos acá en el hemisferio sur. Y por lo mismo yo me imagino que no tiene tantos problemas producto del calor, porque calor todavía no hay, pese a que ciertamente no es su hábitat habitual. Pero de verdad, esta imagen es dramática en términos de cómo está cambiando el mundo. De hecho, Priscila, hay muchos científicos que plantean que ya no se debe hablar, digo, de cambio climático, sino más bien de emergencia climática, porque el cambio ya existe. El cambio ya fue. Claro.
Sí, exactamente, es un proceso que probablemente ya se instaló y son parte de las consecuencias. Lo cierto es que es bien triste ver esta imagen de un animal que ya ha salido después de caminar varios kilómetros de su hábitat buscando alimento. Incluso ahí en algunos sectores que son verdaderos basurales. ¿Cómo proteger a este animal? Es muy probable que se lo lleven a algún zoológico porque que regrese a su hábitat también... Bien difícil. Claro, bien difícil porque tampoco va a poder alimentarse. Bueno, es un traslado de 800 kilómetros, como yo les comentaba. Es una situación preocupante, lo están monitoreando, han llamado a la población a mantenerse ojalá en sus casas por un tema de resguardo, pero como les decía, está rodeado también de policía y de un grupo de expertos y están esperando a quienes son los especialistas para ver cuál es su situación. Lo primero que dijeron, este ejemplar no proviene de un zoológico, es un ejemplar que viene del Ártico y ha llegado a este nivel por la falta de alimentación. Bien, y para las familias que necesiten ampliar sus viviendas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantiene vigente el programa que entrega una ayuda económica a los propietarios para mejorar la calidad de sus casas. Bueno, ¿cómo acceder a este subsidio y cuáles serán también los requisitos para postular a él? Toda la información, ¿dónde la encontramos? En ahoranoticias.cl. Sí, y comprometerlos, aquellos que se despiertan súper temprano, que se levanten con nosotros mañana, como todos los días, ¿cierto? 5:45, 6:45 para la región de Magallanes. Vamos a estar, por supuesto, con el Me Levanto con Mega, como siempre, de lunes a viernes, junto a la enorme Priscila. Sí, y al enorme Rodrigo Herrera. Lo hacemos con mucho ánimo y con mucho cariño, de verdad. No solamente nosotros, un gran equipo. Todo el equipo de Mega, Miguel Ángel Luna, Carlos Perona, Enrique Valencia, todo el equipo. Felipe Bobadilla. Exactamente, la Camila Enrique, la Gabriela Peña, y un tremendo equipo. Y sin hablar de todos los que son camarógrafos y técnicos. Sí, así Daniela que Lago. Gracias por la sintonía y será hasta mañana. Nos vemos, chao.